Mi abuelo me regaló su empresa de 120 millones de dólares, pero mi padrastro se apoderó. Entonces mi abuelo hizo esto. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi abuelo Roberto me llamó a su despacho en la mansión familiar. Recuerdo perfectamente ese día. El olor a cedro de los libreros antiguos, los rayos de sol que se filtraban por los ventanales y dibujaban patrones en la alfombra persa. Mi abuelo, a sus 78 años, seguía siendo una figura imponente. Sus ojos, del mismo color café oscuro que los míos, mantenían esa chispa de astucia que lo había convertido en uno de los empresarios más respetados de México. Alejandro, me dijo mientras servía 2 copas de coñac, he dedicado 50 años de mi vida a construir Grupo Mendoza. Empecé con una pequeña distribuidora y ahora somos un conglomerado valuado en más de 120 millones de dólares. Dio un sorbo a su bebida y me miró fijamente. Estoy cansado. Quiero retirarme, pero necesito saber que la empresa quedará en buenas manos. Me quedé inmóvil esperando que continuara, imaginando que nombraría a algún ejecutivo veterano o a mi tío Felipe, quien llevaba años trabajando como director financiero. He decidido que tú serás mi sucesor, Alejandro. La copa casi se resbala de mis manos. A mis 29 años, apenas llevaba 5 en la empresa, habiendo comenzado desde abajo a pesar de ser nieto del fundador. Mi abuelo siempre había insistido en que nadie en la familia recibiera privilegios sin merecerlos. Pero abuelo, hay gente más experimentada, más. Él levantó una mano, interrumpiéndome. He observado cómo trabajas. Tu compromiso, tu visión, tu integridad. Tienes el corazón de un Mendoza y la mente de un líder. La experiencia vendrá con el tiempo. Debí haber visto las banderas rojas cuando regresé a casa esa noche y le conté la noticia a mi madre y a Ricardo, mi padrastro. Mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos, genuinamente feliz por mí. Ricardo, sin embargo, mantuvo una sonrisa tensa mientras me daba palmadas en la espalda con demasiada fuerza. Vaya, vaya, dijo con una risa que no llegaba a sus ojos. ¿Quién lo diría? El abuelo eligiendo al nieto sobre su propia hija. Mi madre le lanzó una mirada de advertencia. Ricardo, sabes que nunca me interesó dirigir la empresa. Siempre preferí mi trabajo en la fundación. Claro, claro, respondió él sirviéndose un whisky. Solo me sorprende que Roberto eligiera a alguien tan joven. Ese comentario fue solo el principio. Ricardo había entrado en nuestras vidas cuando yo tenía 15 años, tras el fallecimiento de mi padre. Al principio, parecía el hombre perfecto, atento, cariñoso con mi madre, aparentemente interesado en mi bienestar. Con el tiempo, su verdadera naturaleza comenzó a manifestarse. Controlador, manipulador, obsesionado con el estatus y el dinero. Lo que no sabía en ese momento era que Ricardo, quien se presentaba como un exitoso asesor financiero, había estado utilizando su matrimonio con mi madre para acercarse a mi abuelo y a la fortuna familiar durante años. Había logrado convencer a mi abuelo para que lo contratara como consultor externo para algunos proyectos de la empresa, ganándose poco a poco su confianza. Durante los siguientes meses, mi abuelo me fue introduciendo en los entresijos del negocio. Pasábamos horas revisando estados financieros, estrategias de expansión y contratos importantes. A veces, Ricardo se unía a estas reuniones ofreciendo consejos que invariablemente implicaban recortes de personal o abandono de proyectos sociales que no generaban suficiente rentabilidad. Los negocios son negocios, repetía constantemente, no obras de caridad. Mi abuelo solía ignorarlo educadamente, pero noté que comenzaba a cansarse de su presencia. Una tarde, después de que Ricardo insistiera especialmente en vender una subsidiaria que daba empleo a más de 200 familias en una zona rural, mi abuelo perdió la paciencia. Esta empresa no se construyó solo para generar dinero, Ricardo, le dijo con voz firme. Se construyó para crear valor, para las familias que dependen de nosotros y para el país. Si no entiendes eso, quizás deberías limitarte a tus propios negocios. La mirada que Ricardo le lanzó a mi abuelo en ese momento debió ser mi primera advertencia real. Era una mirada de puro resentimiento, casi de odio, que desapareció tan rápido como apareció, reemplazada por una sonrisa conciliadora. Por supuesto, don Roberto, solo intento aportar una perspectiva diferente. Esa noche, escuché a Ricardo y a mi madre discutir en su habitación. Él insistía en que mi abuelo estaba senil y arruinando el legado familiar con sus anticuadas nociones de responsabilidad social. Mi madre intentaba calmarlo,
pero su voz sonaba débil, casi temerosa. Fue entonces cuando comenzó la verdadera batalla por el control de Grupo Mendoza, una batalla que pronto se convertiría en una guerra fría dentro de mi propia familia. A medida que pasaban las semanas, Ricardo intensificó su campaña para socavar mi posición en la empresa. Comenzó de manera sutil, con pequeños comentarios durante las cenas familiares. ¿Cómo va el aprendizaje, Alejandro? ¿No es demasiado abrumador para alguien sin un MBA? Preguntaba con falsa preocupación mientras cortaba meticulosamente su filete. Quizás deberías considerar contratar a un asesor experimentado, alguien como yo. Mi madre, sentada a su lado, permanecía en silencio. Con el tiempo, había aprendido a no contradecir a Ricardo en público. La dinámica entre ellos me preocupaba cada vez más. Ella, que siempre había sido una mujer fuerte e independiente, ahora parecía disminuida en su presencia. «Estoy aprendiendo bastante bien, gracias», respondía yo, manteniendo un tono cordial. «El abuelo es un excelente mentor». Ricardo sonreía, pero sus ojos permanecían fríos. «Roberto siempre ha sido un romántico en los negocios. Espero que te esté enseñando también el lado práctico». La situación dio un giro inesperado cuando mi abuelo sufrió una leve crisis cardíaca 3 meses después de anunciar sus planes de sucesión. Aunque se recuperó rápidamente, el incidente le obligó a reducir su presencia diaria en la oficina. Esta ausencia temporal creó un vacío que Ricardo aprovechó inmediatamente. Una mañana, llegué a la sede principal de Grupo Mendoza y me encontré con que Ricardo había ocupado una oficina junto a la de mi abuelo. No cualquier oficina, había desplazado a Martín Herrera, el director de operaciones que llevaba 20 años en la empresa. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. Ricardo se reclinó en la silla de cuero, sonriendo como un gato satisfecho. «Tu abuelo me ha pedido que supervise algunas áreas mientras se recupera. Solo estoy ayudando a la familia, Alejandro». «¿Mi abuelo te pidió específicamente que tomaras la oficina de Martín? Los detalles logísticos son irrelevantes», respondió, desestimando mi pregunta con un gesto. «Lo importante es que ahora puedo aportar mi experiencia cuando más se necesita». Llamé inmediatamente a mi abuelo, quien se recuperaba en su casa. «¿Autorizaste que Ricardo tomara un puesto ejecutivo?», le pregunté sin rodeos. Hubo un largo silencio. «Le pedí que revisara algunos contratos pendientes», respondió finalmente mi abuelo, con voz cansada. «Nada más. Está instalado en la oficina de Martín, actuando como si fuera el nuevo director de operaciones». Otro silencio. «Hablaré con él», dijo mi abuelo, y pude notar la preocupación en su voz. «Mientras tanto, mantén los ojos abiertos, Alejandro. No todos los que sonríen son amigos». La advertencia de mi abuelo resultó profética. Durante las siguientes semanas, Ricardo comenzó a infiltrarse en todas las áreas de la empresa. Programaba reuniones sin mi conocimiento, contradecía mis decisiones frente a los empleados, y lo más alarmante, comenzó a acceder a información financiera confidencial. El personal estaba confundido. ¿Quién estaba realmente a cargo? ¿El nieto designado por el fundador o el padrastro astuto que parecía tener conexiones misteriosas con algunos miembros de la junta directiva? Una tarde, Lucía Morales, la asistente personal de mi abuelo durante más de 15 años, me pidió hablar en privado. «Señor Alejandro», dijo, claramente nerviosa, «creo que debe saber algo. El señor Ricardo ha estado solicitando acceso a los archivos legales de la empresa, específicamente a los documentos de propiedad y a las cláusulas de sucesión. ¿Con qué autorización? Dice que tiene el permiso de don Roberto, pero…» Bajó la voz. «Nunca he recibido confirmación directa de su abuelo, y sabe que siempre seguimos el protocolo». Le agradecí la información y le pedí que continuara vigilando y documentando estas solicitudes irregulares. Esa misma noche, visité a mi abuelo. Lo encontré en su estudio, revisando documentos con aspecto cansado pero alerta. Cuando le conté lo que estaba sucediendo, no pareció sorprendido. «Ricardo siempre ha sido ambicioso», dijo, sirviéndonos té, «pero subestimé su astucia. Ha estado cultivando relaciones con los miembros más influenciables de la junta directiva, sugiriéndoles que mi decisión de nombrarte fue emocional, no racional». «¿Por qué no lo detienes?», pregunté frustrado. «Es tu empresa». Mi abuelo me miró con una mezcla de cariño y gravedad. «Las cosas no son tan simples, Alejandro. Si actúo precipitadamente, podría desatar una batalla legal que debilitaría la empresa. Ricardo ha sido muy hábil tejiendo su red». «¿Y mi madre? ¿Sabe lo que está haciendo?». La expresión de mi abuelo se ensombreció.
Sofía siempre ha tenido buen corazón, pero Ricardo ha sabido manipularla. La ha aislado poco a poco de sus amigos, de mí, incluso de ti. Era cierto, mi relación con mi madre se había deteriorado desde que Ricardo entró en nuestras vidas. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas más tensas. Siempre tenía la sensación de que ella medía sus palabras, como si temiera que cualquier comentario pudiera ser reportado a Ricardo. La situación empeoró drásticamente cuando mi abuelo tuvo que ser hospitalizado nuevamente. Esta vez, los médicos recomendaron reposo absoluto durante al menos un mes. Ricardo vio su oportunidad y actuó rápidamente. Convocó una reunión de emergencia de la junta directiva, a la que fui notificado con apenas una hora de anticipación. Cuando llegué, la sala de juntas ya estaba llena. Ricardo ocupaba el lugar a la cabeza de la mesa, tradicionalmente reservado para mi abuelo. «Ah, Alejandro, qué bueno que pudiste unirte a nosotros», dijo con falsa cordialidad. «Estábamos discutiendo la necesidad de establecer un liderazgo claro durante la convalecencia de Roberto. Jorge Montero, el abogado corporativo y viejo amigo de mi abuelo, me miró con preocupación. Ricardo sugiere que él asuma temporalmente la presidencia ejecutiva, con poderes ampliados. Eso es absurdo», respondí. «Mi abuelo me designó como su sucesor. Si alguien debe asumir responsabilidades temporales, soy yo». Ricardo soltó una risa condescendiente. «Alejandro, todos aquí respetamos el cariño que Roberto te tiene, pero la realidad es que no tienes la experiencia necesaria para dirigir una empresa de este tamaño en un momento tan delicado». Miré alrededor de la mesa. Algunos directores evitaban mi mirada. Otros asentían sutilmente ante las palabras de Ricardo. Comprendí entonces que había estado trabajando en esto durante meses, sembrando dudas sobre mis capacidades, prometiendo quién sabe qué a cambio de apoyo. «Esto es un golpe corporativo», dije con firmeza. «Mi abuelo debe ser informado inmediatamente. Roberto está demasiado delicado para ser molestado con asuntos de negocios», respondió Ricardo. «Como su yerno y como alguien con extensa experiencia financiera, estoy actuando en el mejor interés de la familia y de la empresa». La reunión continuó, con Ricardo presentando documentos que otorgaban poderes temporales que, al examinarlos detenidamente, no parecían tan temporales. Jorge intentó objetar varias veces, pero fue sistemáticamente ignorado. Al final de la reunión, Ricardo había conseguido que 5 de los 8 miembros de la junta votaran a favor de su propuesta. Tenía ahora control operativo de Grupo Mendoza, mientras durara la incapacidad de mi abuelo. Salí de la sala de juntas furioso, pero determinado a luchar. En el pasillo, Jorge me alcanzó. «Esto no quedará así», me dijo en voz baja. «Ricardo ha jugado sucio, pero tu abuelo es más astuto de lo que todos creen. Ven a mi oficina mañana temprano. Hay algo que debes saber». Esa noche, intenté visitar a mi abuelo en el hospital, pero me encontré con la sorpresa de que Ricardo había dado instrucciones de restringir las visitas para garantizar su tranquilidad. Solo la familia inmediata podía entrar, y según la recepcionista, yo no estaba en la lista autorizada por el señor Fuentes. «Soy su nieto», protesté. «Lo siento, señor. Tenemos instrucciones estrictas del esposo de su madre. Si tiene algún problema, deberá hablarlo con él». Intenté llamar a mi madre, pero no respondió. Envié mensajes que quedaron sin respuesta. La sensación de impotencia era abrumadora. Ricardo había ejecutado su plan con precisión quirúrgica, aislándome efectivamente tanto de la empresa como de mi propia familia. Lo que no sabía Ricardo es que esa noche, mientras yo contemplaba mis opciones desde mi apartamento, mi abuelo estaba teniendo una conversación muy reveladora con su viejo amigo, el juez Ernesto Vidal, quien había acudido al hospital vestido como un médico más. El tablero estaba preparado para un juego mucho más complejo de lo que Ricardo podía imaginar. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina de Jorge Montero. El edificio estaba casi vacío, solo el personal de limpieza y algunos empleados madrugadores deambulaban por los pasillos. Jorge me esperaba con una expresión grave y un folder grueso sobre su escritorio. «Tu abuelo anticipó algo como esto», me dijo sin preámbulos. «Ricardo ha sido más rápido y agresivo de lo que esperábamos, pero no nos ha tomado completamente por sorpresa». Jorge deslizó el folder hacia mí. «Hace 6 meses, tu abuelo modificó los estatutos de la empresa y estableció un fideicomiso blindado. La mayor parte de las acciones y el control real de Grupo Mendoza están ahí, no en la estructura corporativa regular que Ricardo cree controlar». Revisé los documentos con asombro.
Mi abuelo había transferido el 67% de las acciones a un fideicomiso irrevocable que me nombraba como beneficiario principal y fideicomisario sucesor. El acuerdo incluía cláusulas específicas que impedían cualquier cambio sin la firma de 3 personas: mi abuelo, el juez Ernesto Vidal como fideicomisario independiente y yo mismo. ¿Ricardo sabe de esto? Jorge negó con la cabeza. Se hizo con absoluta discreción. Tu abuelo me permitió manejar la documentación a través de un bufete externo para evitar filtraciones. Los únicos que conocen todos los detalles somos tú, yo, tu abuelo y el juez Vidal. Por primera vez en semanas sentí una chispa de esperanza. Entonces, técnicamente, Ricardo no tiene el control que cree tener. Exactamente. Está jugando con una baraja marcada, pero no sabe que nosotros tenemos la baraja real guardada en la caja fuerte. Jorge sonrió levemente. Sin embargo, debemos ser cautelosos. Ricardo ha logrado ganarse la confianza de personas influyentes en la empresa y tiene a tu madre de su lado. Si actuamos precipitadamente, podría causar un daño significativo antes de que logremos detenerlo. Acordamos mantener el fideicomiso en secreto por el momento, mientras reuníamos más información sobre los movimientos de Ricardo. Durante las siguientes 2 semanas, me mantuve en un perfil bajo, observando cómo mi padrastro reorganizaba departamentos, destituía a ejecutivos leales y comenzaba a implementar recortes masivos. El personal estaba desmoralizado. En apenas unos días, Ricardo había desmantelado proyectos sociales históricos de la empresa y había cancelado beneficios para los empleados que mi abuelo consideraba sagrados. Todo en nombre de la eficiencia y el valor para los accionistas. Mientras tanto, seguía sin poder visitar a mi abuelo. Mi madre finalmente respondió a mis mensajes, pero de manera evasiva. Tu abuelo necesita descansar. Ricardo está haciendo lo mejor para la empresa durante esta crisis. Debería ser más comprensivo con la situación. La gota que colmó el vaso llegó durante una reunión general que Ricardo convocó para todo el personal. Más de 300 empleados se congregaron en el auditorio principal, murmurando nerviosamente ante los rumores de despidos masivos. Ricardo subió al escenario con paso decidido, vistiendo un traje italiano que nunca le había visto antes. A su lado, para mi sorpresa y horror, estaba mi madre, pálida pero sonriente. Quiero agradecerles a todos por su paciencia durante este periodo de transición, comenzó Ricardo. Como saben, Roberto Mendoza ha dedicado su vida a construir esta empresa. Desafortunadamente, su salud ya no le permite seguir al frente. Hizo una pausa dramática antes de continuar. Es por eso que, con el apoyo de la familia Mendoza, dijo, señalando a mi madre, estamos implementando cambios estructurales que garantizarán la viabilidad de la empresa en el futuro. Mi madre asintió mecánicamente, sin mirar directamente al público. El primero de estos cambios, prosiguió Ricardo, es el nombramiento de un nuevo equipo directivo que responderá directamente a mí como presidente ejecutivo permanente. La palabra permanente cayó como una bomba en el auditorio. Incluso aquellos que habían aceptado su liderazgo temporal parecían sorprendidos. No pude contenerme más. «Eso es falso», exclamé, poniéndome de pie. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Mi abuelo nunca autorizó un cambio permanente en la presidencia. Está convaleciente, no incapacitado. Ricardo mantuvo la calma, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alejandro, entiendo tu confusión. Es natural que te sientas desplazado, pero debes entender que las decisiones se toman pensando en el bien de la empresa, no en individuos. Muéstranos la autorización de mi abuelo. Lo desafié, acercándome al escenario. La sonrisa de Ricardo se tensó. No necesito exhibir documentos privados de la familia ante toda la empresa. Sofía, ¿podrías explicarle a tu hijo la situación? Mi madre dio un paso adelante, visiblemente incómoda. Alejandro, por favor, tu abuelo acordó estos cambios antes de su hospitalización. Está demasiado cansado para lidiar con esto ahora. La miré directamente a los ojos. ¿Estás segura, mamá? ¿O estás repitiendo lo que él te dijo que dijeras? Señalé a Ricardo sin mirarlo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el abuelo sin que él estuviera presente? Ricardo intervino rápidamente. Este no es el lugar para dramas familiares, Alejandro. Si tienes inquietudes, podemos discutirlas en privado. ¿Cómo has discutido en privado los despidos masivos que planeas anunciar hoy? Contraataqué. ¿O los recortes a los fondos de pensiones de los empleados que llevan décadas en la empresa? Un murmullo recorrió el auditorio. Claramente, estas noticias no habían sido compartidas todavía.
La expresión de Ricardo se endureció. «¡Seguridad!», llamó, haciendo un gesto a dos guardias que esperaban en los laterales. «Por favor, escolten al señor Mendoza fuera del edificio. Me temo que está perturbando una reunión oficial de la empresa». Los guardias se acercaron con evidente incomodidad. Muchos de ellos me conocían desde niño. «¿Van a echar al nieto del fundador?», pregunté en voz alta, asegurándome de que todos en el auditorio pudieran escucharme. «¿Al sucesor legítimo designado por Roberto Mendoza? ¿Es así como funcionan las cosas ahora bajo el liderazgo del señor Fuentes?». Los guardias se detuvieron, inseguros. Ricardo perdió la compostura por primera vez. «¡Sácalo de aquí ahora mismo!», gritó, su rostro enrojecido por la ira. Mi madre intentó intervenir. «Alejandro, por favor, no hagas esto más difícil». «¿Más difícil para quién, mamá? ¿Para ti? ¿Para él? ¿O para el abuelo que construyó todo esto y ahora está siendo traicionado por su propia familia?». La sala quedó en completo silencio. Incluso los guardias parecían paralizados por la tensión. Fue entonces cuando las puertas del auditorio se abrieron de golpe. Todas las cabezas se giraron para ver quién entraba. Apoyado en un bastón pero con la espalda recta y la mirada firme, mi abuelo avanzó lentamente por el pasillo central. A su lado caminaban el juez Vidal y dos hombres que reconocí como sus abogados personales. «Me parece que estoy interrumpiendo algo importante», dijo mi abuelo con voz serena pero potente. «Qué curioso. No recuerdo haber autorizado una reunión general». La cara de Ricardo palideció instantáneamente. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos por la sorpresa. «Roberto», balbuceó Ricardo, «deberías estar descansando. Tu salud, mi salud es asunto mío», lo interrumpió mi abuelo llegando al pie del escenario. «Y parece que mi presencia aquí era necesaria después de todo». Se giró hacia el auditorio lleno de empleados. «Les pido disculpas por esta confusión. Parece que ha habido un malentendido sobre la dirección de Grupo Mendoza». Luego miró directamente a Ricardo. «Un malentendido que vamos a aclarar ahora mismo». En ese momento, supe que la batalla real por el futuro de la empresa y de nuestra familia apenas comenzaba. El auditorio quedó sumido en un silencio tenso mientras mi abuelo subía lentamente las escaleras del escenario, rechazando con un gesto la ayuda que le ofrecía uno de sus abogados. Su determinación era palpable. Cada paso que daba parecía restaurar parte de la autoridad que Ricardo había intentado usurpar. «En mis 50 años dirigiendo esta empresa», comenzó mi abuelo, su voz resonando con claridad a pesar de su reciente enfermedad, «nunca he tolerado la deshonestidad, ni en los negocios ni en la familia». Ricardo intentó recuperar el control de la situación. «Roberto, todos estamos felices de verte recuperado, pero el médico fue muy claro sobre tu necesidad de reposo. Permíteme manejar esto». «Silencio», ordenó mi abuelo con una autoridad que hizo que Ricardo retrocediera instintivamente. «Ya has hablado suficiente en mi ausencia». Se volvió hacia los empleados. «Quiero que todos sepan que nunca autoricé un cambio permanente en la presidencia de Grupo Mendoza. Nunca firmé documentos cediendo mi control de la empresa, y ciertamente nunca aprobé recortes a las pensiones de quienes han dedicado su vida a construir lo que somos hoy». Un murmullo de alivio recorrió el auditorio. Mi abuelo continuó. «Mi nieto Alejandro sigue siendo mi sucesor designado. Cualquier decisión tomada por Ricardo Fuentes que contradiga mis políticas establecidas queda inmediatamente revocada». Ricardo cambió de táctica. «Roberto, entiendo que estés confundido. Has estado bajo medicación fuerte. Sofía», dijo, volviéndose hacia mi madre, «dile a tu padre lo que acordamos». Mi madre pareció encogerse bajo la mirada expectante de Ricardo. La observé luchar internamente, dividida entre la lealtad a su esposo y la verdad. «Nosotros», comenzó titubeando. Mi abuelo la miró con comprensión. «Está bien, Sofía. No tienes que seguir cubriendo sus mentiras». «No son mentiras», insistió Ricardo, su fachada de calma comenzando a resquebrajarse. «Tengo documentos firmados por la junta directiva. Tengo autoridad legal». El juez Vidal dio un paso adelante. «Sobre eso, señor Fuentes, hay un asunto legal que debemos aclarar». Hizo una señal a uno de los abogados, quien abrió su maletín y extrajo un grueso documento. «Este es el fideicomiso que controla el 67% de las acciones de Grupo Mendoza. El señor Roberto Mendoza sigue siendo el fideicomitente principal, con Alejandro Mendoza como beneficiario y fideicomisario sucesor.
Ricardo tomó los documentos con manos temblorosas. A medida que pasaba las páginas, su rostro iba perdiendo color. «Esto es imposible», murmuró. «Las acciones están registradas en la empresa. Yo revisé personalmente». «Revisaste los registros corporativos regulares», lo interrumpió mi abuelo. «El fideicomiso es una estructura legal separada. Mientras tú estabas ocupado manipulando a la Junta y aislándome de mi propia empresa, yo estaba protegiendo su futuro». Ricardo miró a mi madre, buscando apoyo. «Sofía, ¿sabías de esto? ¿Estabas al tanto de que tu padre nos estaba ocultando información?» Antes de que mi madre pudiera responder, mi abuelo intervino. «Mi hija no tenía conocimiento del fideicomiso. La estaba protegiendo a ella también, Ricardo. De ti». El auditorio se llenó de murmullos. Ricardo parecía acorralado, pero no derrotado. Con un último intento desesperado, sacó su teléfono. «Esto no termina aquí. Tengo aliados en la Junta. Tengo...» Jorge Montero subió al escenario en ese momento, sosteniendo un dispositivo electrónico. «Señor Fuentes, ¿está familiarizado con las leyes sobre espionaje corporativo y acceso no autorizado a información confidencial?» Presionó un botón y una grabación comenzó a reproducirse. Era la voz de Ricardo, clara e inconfundible. «Necesito acceso completo a los servidores centrales. Sí, incluso a los archivos personales de Roberto. No me importa cómo lo hagas, solo hazlo. Te pagaré el doble de lo acordado». Ricardo intentó arrebatarle el dispositivo, pero los guardias de seguridad, que ahora respondían claramente a mi abuelo, lo sujetaron. «Eso es solo una parte», continuó Jorge. «Tenemos registros de transferencias irregulares, correos electrónicos comprometedores e incluso evidencia de coerción a miembros de la junta directiva». Mi abuelo se dirigió nuevamente a los empleados. «Lamento profundamente que todos ustedes hayan tenido que presenciar esto. Les aseguro que Grupo Mendoza seguirá siendo la empresa que siempre ha sido, centrada en las personas, no solo en los números». Luego, con una frialdad que nunca le había visto, se volvió hacia Ricardo. «En cuanto a ti, tienes 10 minutos para recoger tus pertenencias personales. Después de eso, si pones un pie en cualquiera de nuestras instalaciones, serás arrestado por intrusión». Ricardo, acorralado pero todavía desafiante, jugó su última carta. «Sofía, ¿vas a permitir que me traten así? ¿A tu esposo?» Mi madre, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló con voz débil pero decidida. «Lo que has hecho es imperdonable, Ricardo. Manipulaste a mi padre cuando estaba enfermo. Me mentiste sobre su condición para mantenerme alejada. Usaste nuestro matrimonio para intentar robar la empresa de mi familia». Se quitó lentamente su anillo de matrimonio y lo dejó caer en el escenario, donde rodó hasta detenerse a los pies de Ricardo. «Considérate afortunado si solo te echamos de la empresa y no presentamos cargos criminales». El auditorio estalló en aplausos espontáneos. Ricardo, comprendiendo finalmente que había perdido, lanzó una última mirada venenosa hacia todos nosotros antes de ser escoltado fuera del escenario por los guardias. Mi abuelo se acercó a mí y frente a todos, me entregó un sobre sellado. «Esto es para ti», dijo. «Ábrelo cuando estés solo». Con esas palabras, dio por terminada la reunión. Los empleados se dispersaron, comentando animadamente los eventos que acababan de presenciar. Jorge comenzó a coordinar con el equipo legal las acciones inmediatas para revertir las decisiones de Ricardo y asegurar la empresa. Mi madre se acercó a nosotros, su rostro marcado por la vergüenza y el arrepentimiento. «Papá, Alejandro, lo siento tanto. Debí haberme dado cuenta antes. Debí haber sido más fuerte». Mi abuelo la abrazó. «Todos caemos bajo el hechizo de personas manipuladoras en algún momento, hija. Lo importante es que finalmente viste la verdad». Esa noche, después de un día agotador asegurando la transición y revirtiendo el daño causado por Ricardo, finalmente pude abrir el sobre que mi abuelo me había entregado. Dentro había un documento legal y una carta manuscrita. El documento era un poder notarial que me otorgaba control completo sobre todas las propiedades y empresas de mi abuelo en caso de su incapacidad. La carta, sin embargo, fue lo que realmente me conmovió. «Querido Alejandro», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que nuestra familia ha atravesado una tormenta. Siempre supe que Ricardo tenía ambiciones que iban más allá de hacer feliz a tu madre. Lo que no anticipé fue la profundidad de su codicia y su astucia. Te elegí como mi sucesor no solo por llevar mi sangre, sino porque veo en ti los valores que siempre he intentado infundir en Grupo Mendoza: integridad, compasión
y visión a largo plazo. Ricardo solo veía números en una hoja de cálculo. Tú ves las vidas detrás de esos números. El fideicomiso que establecí te protegerá legalmente, pero la verdadera protección de nuestro legado dependerá de tu carácter y tus decisiones. Confío plenamente en ambos. En cuanto a tu madre, sé paciente con ella. Ricardo la manipuló durante años, aislándola gradualmente de quienes realmente la amamos. Necesitará tiempo para recuperar su confianza en sí misma. La empresa ahora es tuya para liderarla. No tengas miedo de cometer errores. Yo cometí muchos. Solo asegúrate de que tus errores provengan de la valentía y no del miedo, de la generosidad y no de la avaricia. Con orgullo y amor, tu abuelo Roberto. Las lágrimas nublaron mi visión mientras terminaba de leer. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Jorge. Ricardo está amenazando con demandar, me informó sin preámbulos. Dice que puede probar que tu abuelo no estaba en sus cabales cuando creó el fideicomiso. Déjalo intentarlo, respondí con una nueva confianza. Tenemos la verdad de nuestro lado. Hay algo más, continuó Jorge. Hemos descubierto transferencias sospechosas de fondos corporativos a cuentas personales controladas por Ricardo. Parece que lleva meses desviando dinero. La noticia debería haberme enfurecido, pero en cambio sentí una extraña calma. Prepara un informe completo. Si ha robado a la empresa, enfrentará las consecuencias legales. Esa noche, mientras contemplaba el futuro desde la ventana de mi apartamento, comprendí que la batalla con Ricardo había sido solo el principio. Restaurar la confianza dentro de la empresa, reparar los daños causados a nuestra reputación y, lo más importante, reconstruir mi relación con mi madre serían desafíos aún mayores. Pero por primera vez en meses me sentía preparado para enfrentarlos. Los días siguientes a la confrontación fueron un torbellino de actividad. El regreso de mi abuelo a la dirección de la empresa, aunque fuera temporalmente mientras yo consolidaba mi posición, envió ondas de choque a través de todo el mundo corporativo mexicano. Los medios de negocios no tardaron en enterarse del drama en Grupo Mendoza. Golpe familiar frustrado en gigante empresarial, tituló El Financiero. El heredero legítimo recupera el control tras intento de usurpación, declaró Expansión. Algunos reportajes eran sensacionalistas, otros más sobrios, pero todos captaban la esencia del conflicto. Un ambicioso padrastro había intentado arrebatar una empresa familiar valorada en $120 millones y había fracasado espectacularmente. Ricardo, mientras tanto, estaba lejos de aceptar su derrota. A las 48 horas de ser expulsado de la empresa, sus abogados presentaron una demanda por despido injustificado y daños emocionales, alegando que había sido humillado públicamente después de años de servicio leal a la familia Mendoza. Jorge Montero simplemente sonrió cuando me mostró la notificación legal. Era de esperarse. Es su último intento desesperado de obtener algo de dinero antes de que descubramos todo lo que ha estado haciendo. Y descubrir, lo hicimos. Un equipo de auditores forenses contratados por mi abuelo comenzó a examinar meticulosamente todas las transacciones realizadas durante el breve periodo de control de Ricardo. Lo que encontraron fue más perturbador de lo que habíamos imaginado. Ha estado desviando fondos sistemáticamente durante al menos 8 meses, me explicó la auditora jefe, extendiendo gráficos y documentos sobre mi escritorio. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas cada vez mayores. En total, estimamos que ha malversado aproximadamente $2 millones. ¿Cómo pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo?, pregunté, revisando los informes con incredulidad. Fue bastante astuto, respondió ella. Utilizó empresas fantasma, facturas falsas por servicios de consultoría y transferencias a cuentas offshore. Además, tenía acceso privilegiado como asesor financiero de la familia, lo que le permitió eludir algunos controles internos. Con esta evidencia, nuestro contraataque legal fue rápido y contundente. Presentamos una denuncia criminal por fraude corporativo, malversación de fondos y abuso de confianza. La demanda de Ricardo fue desestimada inmediatamente cuando nuestros abogados presentaron la evidencia de sus actividades ilícitas. El juez que revisó el caso emitió una orden de congelamiento de todos sus activos personales mientras se realizaba la investigación. De la noche a la mañana, Ricardo pasó de ser un respetado asesor financiero, casado con la hija de un magnate empresarial, a ser un sospechoso de delitos graves,
sin acceso a sus cuentas bancarias y con su reputación en ruinas. En medio de este torbellino legal, mi madre luchaba con sus propias consecuencias emocionales. Después de la confrontación en el auditorio, se había mudado temporalmente a la casa de mi abuelo, incapaz de regresar al hogar que había compartido con Ricardo. La visité una tarde, encontrándola sentada en el jardín, con la mirada perdida en las rosas que mi abuela había plantado décadas atrás. Se veía más pequeña, más frágil, como si hubiera envejecido años en apenas unos días. «No sé cómo pude ser tan ciega», me dijo cuando me senté junto a ella. «Todas las señales estaban ahí, desde el principio. Él manipuló todo, mamá. Te aisló gradualmente, te hizo dudar de tu propio juicio». Ella negó con la cabeza. «Eso no es excusa. Debí haber visto a través de su fachada cuando comenzó a interesarse demasiado en los negocios de papá. Debí haber cuestionado por qué insistía tanto en que no te visitara durante tu capacitación con tu abuelo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo peor es que casi le permito destruir la obra de toda la vida de tu abuelo, el legado de nuestra familia». Le tomé la mano. «No lo lograría. El abuelo es más astuto de lo que todos pensamos». Una débil sonrisa apareció en su rostro. «Siempre lo ha sido. Cuando me llamó en secreto para contarme su plan, apenas podía creerlo. Me dijo que fingiera seguir del lado de Ricardo hasta el último momento para que no sospechara». «¿Sabías del plan?», pregunté, sorprendido. «Solo en parte. Tu abuelo me contactó 3 días antes de la confrontación, a través del juez Vidal. Me explicó que Ricardo había estado manipulando a todos y que tenía pruebas de sus actividades ilegales. Me pidió que siguiera el juego un poco más para que Ricardo no se alarmara y huyera antes de que pudiéramos confrontarlo públicamente. Esta revelación me sorprendió. Mi abuelo había jugado un juego aún más complejo de lo que yo imaginaba, involucrando a mi madre en el momento preciso para asegurar que Ricardo fuera expuesto completamente. «¿Y el divorcio?», pregunté suavemente. Su expresión se endureció. «Ya presenté la demanda. Con las pruebas de sus actividades criminales, mi abogado dice que será relativamente rápido y que no tendrá derecho a ninguna compensación». Hizo una pausa. «¿Sabes? Lo más doloroso no es la traición financiera, sino darme cuenta de que nunca me amó realmente. Solo era un medio para llegar a la fortuna de papá». No supe qué decir ante eso. Ninguna palabra podía aliviar el dolor de descubrir que tu matrimonio entero había sido una farsa calculada. Mientras tanto, en la empresa, teníamos que lidiar con el daño que Ricardo había causado durante su breve reinado. Había despedido a varios ejecutivos leales, cancelado proyectos importantes y dañado relaciones con proveedores y clientes clave. Mi abuelo y yo trabajamos incansablemente para restaurar la estabilidad. Recontratamos a los empleados despedidos, restablecimos los proyectos sociales que Ricardo había eliminado y personalmente nos reunimos con cada cliente importante para asegurarles que Grupo Mendoza seguía siendo la empresa confiable que siempre había sido. Una semana después de la confrontación, cuando la situación comenzaba a estabilizarse, recibí una llamada inesperada de Manuel Salgado, uno de los miembros de la junta directiva que había apoyado a Ricardo. «Necesito verte, Alejandro», dijo, su voz tensa. «Es importante». Nos reunimos en un café discreto, lejos de las oficinas corporativas. Manuel, habitualmente impecable y seguro de sí mismo, parecía desaliñado y nervioso. «Ricardo me amenazó», confesó después de asegurarse de que nadie nos escuchaba. «Tenía información comprometedora sobre algunos errores que cometí años atrás. Nada ilegal, pero lo suficientemente embarazoso como para arruinar mi carrera si se hacía público». «¿Por eso votaste a su favor?», asintió miserablemente. No fui el único. Al menos 3 otros miembros de la junta estaban en situaciones similares. Ricardo había estado recopilando información sobre todos nosotros durante años, esperando el momento adecuado para usarla. Esta revelación explicaba cómo Ricardo había conseguido tan rápidamente el apoyo de la junta. No se trataba solo de promesas y manipulación. Había utilizado el chantaje descarado. «¿Qué quieres de mí?», pregunté directamente. «Una segunda oportunidad», respondió, su voz apenas audible. «Sé que no la merezco, pero he servido a Grupo Mendoza durante 15 años. Cometí un error bajo presión. Consideré su petición en silencio. Mi instinto inicial era rechazarlo, pero recordé las palabras de mi abuelo sobre la importancia del perdón en los negocios y en la vida. «Presentarás tu renuncia formal a la junta», le dije finalmente.
Revelarás todo lo que sabes sobre las actividades de Ricardo en una declaración jurada, y donarás tu compensación de este año al Fondo de Educación para los hijos de nuestros empleados. Sus ojos se abrieron ante la dureza de mis condiciones, pero asintió lentamente. Es justo, uno a uno, los aliados de Ricardo fueron cayendo o confesando. Algunos fueron perdonados bajo condiciones estrictas, otros fueron removidos permanentemente. El castillo de naipes que había construido se desmoronaba rápidamente. 2 semanas después de la confrontación, Ricardo intentó contactarme directamente. Ignoré sus primeras llamadas, pero cuando comenzó a enviar mensajes amenazando con revelar secretos familiares si no accedía a reunirme con él, decidí enfrentarlo una última vez. Elegí un restaurante público para el encuentro, por seguridad. Cuando llegué, apenas reconocí al hombre que había sido mi padrastro durante tantos años. Ricardo, siempre impecablemente vestido y arreglado, ahora lucía demacrado, con barba de varios días y círculos oscuros bajo los ojos. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a él. Su voz, antes dominante y segura, sonaba quebrada. «¿Qué quieres, Ricardo?», pregunté sin rodeos. «Un acuerdo», respondió, inclinándose hacia adelante. «Retiren los cargos criminales. A cambio, firmaré cualquier documento renunciando a cualquier reclamo sobre la empresa o sobre los bienes de tu madre». Lo miré fijamente. «¿Por qué haríamos eso? Tenemos pruebas sólidas de tus delitos. Porque un juicio será largo y desgastante para todos. Expondrá aspectos de la familia Mendoza que preferiríais mantener en privado. ¿Nos estás amenazando con chantaje? ¿Después de todo lo que has hecho?». Levantó las manos en un gesto defensivo. «Lo llamo negociación. Todos cometemos errores, Alejandro. Yo quizás fui demasiado ambicioso, pero tu abuelo tampoco es un santo en los negocios. Tengo documentos que... «Suficiente», lo interrumpí. «No hay negociación posible, Ricardo. Robaste a la empresa, manipulaste a mi madre, intentaste destruir el trabajo de toda la vida de mi abuelo. Enfrentarás las consecuencias completas de tus acciones». Me levanté para irme, pero sus siguientes palabras me detuvieron. «¿Sabes por qué tu abuelo realmente me odiaba? Porque yo sabía la verdad sobre cómo construyó su fortuna inicial. Los terrenos en Monterrey que compró a precio de ganga en los años 70. ¿Nunca te preguntaste cómo pudo adquirirlos tan baratos? Hay personas que pueden testificar sobre los métodos que utilizó». Me volví lentamente. «Si crees que puedes manchar el nombre de mi abuelo con mentiras desesperadas, estás más acabado de lo que pensaba». Ricardo sonrió con amargura. «Investiga por ti mismo. Pregúntale sobre la familia Ibarrén y los terrenos de la Concordia. Verás que no miento». «Adiós, Ricardo», dije con firmeza, y esta vez me marché sin mirar atrás, aunque sus palabras habían plantado una semilla de inquietud en mi mente. Esa misma noche, mientras cenaba con mi abuelo en su casa, decidí abordar el tema indirectamente. «¿Cómo adquiriste los terrenos de Monterrey?», pregunté después de relatarle mi encuentro con Ricardo. Mencionó específicamente la Concordia. Mi abuelo dejó su copa de vino lentamente, su expresión volviéndose solemne. Me preguntaba cuándo saldría ese tema. «¿Entonces es cierto?», insistí, sintiendo un nudo en el estómago. «No de la manera que Ricardo insinúa», respondió mi abuelo. «Los terrenos pertenecían a Antonio Ibarren, un viejo amigo que enfrentaba problemas financieros graves. Le compré las tierras a un precio justo para la época, aunque sí, muy por debajo de su valor potencial. Sabía que eventualmente valdrían mucho más. ¿Y eso es todo?». Mi abuelo suspiró. Lo que Ricardo probablemente descubrió es que Antonio falleció 6 meses después de la venta. Su familia intentó anular la transacción, alegando que él no estaba en sus cabales cuando firmó los documentos. El caso nunca prosperó porque todo estaba legalmente en orden, pero dejó un sabor amargo. Lo miré, buscando cualquier signo de engaño en sus ojos. «¿Sabías que Antonio estaba enfermo cuando le compraste las tierras?». «Sí», admitió mi abuelo. «Sabía que tenía problemas de salud, aunque no la gravedad. Me ofreció los terrenos porque necesitaba dinero para su tratamiento médico. Le pagué lo que pidió, sin regatear. ¿Podría haber sido más generoso? Quizás. Era joven y ambicioso entonces, pero no hubo nada ilegal o inmoral en la transacción». Asentí lentamente, procesando esta información. «Ricardo cree que puede usar esto para chantajearnos».
Mi abuelo sonrió con tristeza. Ricardo no entiende la diferencia entre un negocio duro pero legítimo y el fraude descarado que él ha cometido. Deja que intente manchar mi nombre. La verdad siempre prevalece a largo plazo. Esa conversación me mostró algo importante. Mi abuelo no era perfecto. Como todos los grandes empresarios, había tomado decisiones difíciles, a veces aprovechando oportunidades que bordeaban lo ético, aunque sin cruzar la línea de la ilegalidad. Era una lección importante para mí, que pronto estaría al frente de todo el conglomerado. Los siguientes días trajeron más desarrollos. La investigación criminal contra Ricardo avanzaba rápidamente. La fiscalía encontró evidencia de que había estado involucrado en esquemas fraudulentos similares antes de conocer a mi madre, utilizando identidades falsas y empresas fachada. Es un estafador profesional, me informó Jorge. Tiene un patrón. Identifica familias adineradas con dinámicas vulnerables, se inserta en ellas a través de matrimonios o asociaciones y luego las desangra financieramente. La noticia fue devastadora para mi madre, quien descubrió que incluso su encuentro inicial con Ricardo probablemente había sido orquestado. Él había investigado a nuestra familia, identificando a mi madre como un objetivo potencial tras la muerte de mi padre. A pesar del dolor, mi madre demostró una fortaleza sorprendente, colaboró plenamente con las autoridades, proporcionando detalles sobre las actividades financieras de Ricardo durante su matrimonio y testimonios sobre sus manipulaciones. «No puedo cambiar el pasado», me dijo un día mientras caminábamos por los jardines de la empresa, «pero puedo ayudar a asegurar que no vuelva a hacerle esto a nadie más». Un mes después de la confrontación inicial, la situación había cambiado dramáticamente. Ricardo enfrentaba múltiples cargos criminales y civiles. Su reputación estaba destruida, sus cuentas congeladas, y se había visto obligado a vender propiedades para pagar a su equipo legal. Grupo Mendoza, mientras tanto, había superado la crisis y emergía más fuerte. La lealtad de los empleados, muchos de los cuales habían trabajado para mi abuelo durante décadas, se había fortalecido tras ver cómo la familia había luchado por proteger no solo la empresa, sino también los empleos y beneficios de todos. En una reunión especial con todos los directores de departamento, mi abuelo oficializó mi posición como presidente ejecutivo de Grupo Mendoza. A sus 78 años, finalmente estaba listo para retirarse por completo. Alejandro ha demostrado no solo su capacidad para liderar, dijo ante la sala llena, sino también su compromiso con los valores que han definido a esta empresa desde su fundación. Bajo su dirección, Grupo Mendoza continuará prosperando, no solo como negocio, sino como familia. Cuando me entregó ceremonialmente el sello oficial de la presidencia, sentí el peso de la responsabilidad, pero también una inmensa gratitud por la confianza depositada en mí. No los defraudaré, prometí, mirando a los directivos reunidos y especialmente a mi abuelo. Continuaremos construyendo sobre los cimientos que don Roberto estableció, manteniendo siempre la integridad y el compromiso social que nos distingue. En ese momento, mientras los aplausos llenaban la sala, supe que habíamos superado no solo un intento de usurpación corporativa, sino una prueba fundamental para nuestra familia. Las acciones de Ricardo habían causado dolor y confusión, pero también nos habían unido de una manera que no hubiera sido posible de otro modo. El futuro se presentaba lleno de desafíos, pero estábamos preparados para enfrentarlos juntos. Un año ha pasado desde aquella confrontación en el auditorio de Grupo Mendoza. Parece más tiempo, como si esos intensos acontecimientos hubieran ocurrido en otra vida. Sentado ahora en la oficina que una vez perteneció a mi abuelo, reviso los informes del último trimestre con una mezcla de satisfacción y humildad. La empresa no solo sobrevivió a la crisis provocada por Ricardo, ha prosperado. Nuestros ingresos aumentaron un 22% respecto al año anterior y hemos expandido operaciones a 3 países adicionales en Latinoamérica. Más importante aún, implementamos un programa de participación accionaria para empleados de largo plazo, algo que mi abuelo siempre había contemplado pero nunca concretado. Ricardo Fuentes, por su parte, finalmente enfrentó las consecuencias de sus acciones. Tras un juicio que captó la atención de los medios financieros durante semanas, fue declarado culpable de fraude corporativo, malversación de fondos y falsificación de documentos. La sentencia: 8 años de prisión y la obligación de restituir los $2 millones que había desviado. Sus intentos desesperados de manchar el nombre de mi abuelo fracasaron estrepitosamente.
Cuando intentó presentar sus pruebas sobre los terrenos de la Concordia, resultaron ser documentos manipulados y testimonios fabricados. La familia Ibarren, lejos de apoyar sus acusaciones, emitió un comunicado respaldando la integridad de Roberto Mendoza y confirmando que la transacción de aquellos terrenos había sido completamente legítima. En cuanto a mi madre, su transformación ha sido notable. Después de finalizar su divorcio, decidió retomar su carrera en trabajo social, algo que había abandonado gradualmente durante su matrimonio con Ricardo. Ahora dirige la Fundación Mendoza, el brazo filantrópico de nuestra empresa, coordinando proyectos de desarrollo comunitario en zonas marginadas. Nunca me había sentido tan útil, me confesó recientemente durante una visita a uno de nuestros programas educativos en un barrio periférico. Sus ojos brillaban con una determinación que no había visto en años. Ricardo me hizo creer que no tenía la capacidad para manejar responsabilidades importantes. Qué ironía que su traición me haya devuelto mi propósito. Mi abuelo, liberado finalmente de las presiones ejecutivas, ha encontrado una nueva vitalidad. Aunque oficialmente está retirado, lo consulto regularmente sobre decisiones estratégicas, valorando su sabiduría acumulada durante 5 décadas en los negocios. Dedica gran parte de su tiempo a escribir sus memorias y a disfrutar de su renovada relación con mi madre. La verdadera riqueza, me dijo durante una cena familiar reciente, es ver a tu familia unida y fuerte después de una tormenta. El dinero va y viene, Alejandro, pero la integridad y la lealtad familiar perduran. Hace 3 meses recibí una carta inesperada. Estaba escrita a mano, en papel barato, con el membrete de la Penitenciaría Federal, donde Ricardo cumple su condena. Dudé en abrirla, temiendo encontrar más amenazas o manipulaciones. Finalmente, la curiosidad pudo más. Alejandro, comenzaba la carta, escribo no para pedir perdón, pues sé que mis acciones son imperdonables, sino para ofrecer una explicación que quizás nunca quisiste escuchar. Crecí en la pobreza extrema, viendo cómo mi madre trabajaba en 3 empleos mientras familias como la tuya vivían en la abundancia. Juré que algún día tendría lo que ustedes tenían, sin importar el costo. Esa promesa infantil se convirtió en una obsesión que eventualmente me consumió. Manipulé, mentí y robé, convenciéndome de que solo estaba tomando lo que el mundo me debía. Ahora, sentado en esta celda, comprendo la vacuidad de esa justificación. No espero tu compasión, solo quería que supieras que, a pesar de todo, respeto lo que has logrado y cómo defendiste a tu familia. Ricardo. No respondí a su carta. No había nada que decir. Sus palabras no cambiaban el daño causado, pero ofrecían una ventana a la mente de un hombre cuya ambición desmedida lo había llevado a la ruina. Era una lección poderosa sobre cómo el resentimiento y la codicia pueden corroer el alma. La experiencia con Ricardo cambió profundamente mi perspectiva sobre el liderazgo empresarial. Comprendí que la vigilancia constante es tan importante como la visión estratégica. Implementamos controles financieros más estrictos y políticas de transparencia que hubieran hecho imposible el tipo de manipulación que Ricardo intentó. También aprendí algo fundamental sobre la naturaleza del poder y la riqueza. Atraen inevitablemente a personas con intenciones cuestionables. Como líder de un conglomerado valuado en $120 millones, debo mantener un círculo cercano de asesores de confianza absoluta, personas cuya lealtad esté basada en valores compartidos, no en beneficios potenciales. Jorge Montero, quien jugó un papel crucial desenmascarando a Ricardo, ahora ocupa el cargo de director legal y compliance. Su primera tarea fue diseñar un sistema de gobernanza corporativa que protegiera a la empresa de futuros intentos de manipulación interna o externa. La mejor defensa, me explicó mientras implementábamos el nuevo sistema, es crear una cultura donde la integridad sea tan fundamental como la rentabilidad, donde los empleados se sientan seguros denunciando comportamientos sospechosos, sin importar de quién provengan. Hace 2 semanas, organizamos una ceremonia especial para conmemorar el 50º aniversario de Grupo Mendoza. Mi abuelo, ahora de 79 años pero todavía de espíritu indomable, fue el invitado de honor. En su discurso, compartió una reflexión que resonó profundamente con todos los presentes. Construir una empresa es como plantar un árbol, dijo, su voz firme a pesar de su edad. Requiere paciencia, cuidado constante y protección contra las plagas que intentarán destruirlo. Pero si las raíces son fuertes, y por raíces me refiero a valores sólidos,
El árbol sobrevivirá a cualquier tormenta. Grupo Mendoza ha enfrentado muchos desafíos a lo largo de 5 décadas, pero ninguno ha logrado quebrar nuestro compromiso con la integridad y la responsabilidad social. Miró directamente hacia mí antes de continuar. Estoy orgulloso de pasar este legado a la siguiente generación, representada por mi nieto Alejandro, quien ha demostrado poseer no solo la inteligencia para dirigir, sino también el carácter para preservar lo que hace a esta empresa verdaderamente especial. Sus palabras me conmovieron profundamente. El camino no había sido fácil, pero habíamos emergido más fuertes y más unidos. La traición de Ricardo, aunque dolorosa, nos había obligado a fortalecer no solo nuestros controles corporativos, sino también nuestros lazos familiares. La semana pasada recibí una noticia que cerró definitivamente este capítulo de nuestras vidas. La apelación final de Ricardo fue rechazada por la Suprema Corte, confirmando su sentencia en todos los términos. Cualquier esperanza que pudiera haber albergado de reducir su tiempo en prisión o de eludir la restitución financiera se desvaneció con esa decisión. Mi madre recibió la noticia con serenidad. No siento alegría por su sufrimiento, me dijo, pero sí alivio al saber que se ha hecho justicia. Ahora podemos cerrar este capítulo completamente. En cuanto a los antiguos aliados de Ricardo en la junta directiva, algunos se han redimido a través de un servicio leal renovado. Otros fueron permanentemente removidos, reemplazados por ejecutivos que comparten nuestra visión de una empresa socialmente responsable y éticamente inquebrantable. El juez Vidal, cuya intervención fue crucial en nuestra estrategia, ahora sirve como asesor externo del Comité de Ética Corporativa. Su experiencia judicial y su inquebrantable sentido de la justicia proporcionan una perspectiva invaluable mientras navegamos los complejos desafíos éticos del mundo empresarial moderno. Recientemente, mientras revisaba algunos documentos antiguos en la bóveda familiar, encontré una fotografía que capturó perfectamente la esencia de nuestra historia. Mostraba a mi abuelo en los inicios de la empresa, de pie frente a un pequeño almacén con apenas 3 empleados. Su expresión reflejaba determinación y visión, las mismas cualidades que lo llevaron a construir un imperio y a defenderlo cuando fue amenazado. Hice enmarcar esa fotografía, y ahora cuelga en mi oficina, un recordatorio constante de nuestros humildes comienzos y de los principios que nos han guiado a través de 5 décadas de crecimiento y desafíos. El intento de Ricardo de apoderarse de Grupo Mendoza fracasó no solo porque subestimó la astucia de mi abuelo o mi determinación, sino porque no comprendió algo fundamental. Una empresa familiar verdadera está construida sobre algo más profundo que contratos y acciones. Está cimentada en valores, tradiciones y un sentido de propósito compartido que trasciende el simple afán de lucro. Mientras miro hacia el futuro, veo un camino lleno de nuevos desafíos y oportunidades. El mundo empresarial sigue evolucionando, con tecnologías disruptivas y mercados cambiantes que exigen adaptación constante. Pero los principios fundamentales que mi abuelo estableció, integridad, visión a largo plazo y responsabilidad social, seguirán siendo nuestra brújula. La lección más valiosa que extraje de toda esta experiencia es que el verdadero legado no se mide en cifras financieras o propiedades acumuladas, sino en el impacto positivo que generamos en las vidas de nuestros empleados, clientes y comunidades. Ricardo nunca entendió eso. Vio Grupo Mendoza como un premio a conquistar, no como una responsabilidad a honrar. Mi abuelo, en cambio, siempre comprendió que estaba construyendo algo que lo trascendería. Ahora me corresponde a mí preservar y expandir ese legado, asegurando que las futuras generaciones de la familia Mendoza mantengan vivos los valores que nos han definido desde el principio. En las palabras que mi abuelo a menudo repite, el dinero puede comprar muchas cosas, pero la integridad y el respeto deben ganarse. Ricardo intentó comprar lo que solo se puede ganar, y esa fue su perdición final. Nuestra familia ha sanado. Nuestra empresa ha prosperado. Y la lección que aprendimos sobre la vigilancia, la confianza y los valores inquebrantables nos guiará durante muchos años venideros. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente